Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Un nuevo encuentro esta semana, que va a ser el cierre de un ciclo que vamos a recomenzar en el mes de abril nuevamente, de los Ateneos del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Hoy van a coordinar el doctor Roberto Yunes, presidente honorario del capítulo, y va a presentar el director general de salud mental, Humberto Persano. Así que, doctor Yunes, le cedo la palabra para que haga la presentación del disertante de hoy. Muchas gracias. No, por favor, a usted. Bueno, hoy en día el doctor Humberto Persano, que es un gran amigo y que desarrolló toda su carrera en el Hospital Borda, hizo un servicio, un ejemplo de servicio con el problema de la anorexia nerviosa, pero hoy está de director de salud mental. Así que va a hablar sobre desafíos para la salud mental infanto-juvenil en los tiempos venideros. El doctor Humberto Persano tiene un currículum muy importante. No solo en este momento ocupa la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, sino es médico psiquiatra, doctor en salud mental en la UBA, profesor regular adjunto, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UBA, profesor regular, titular de Psicología de la Nutrición, Facultad de Medicina en la UBA, director de la carrera de médicos, especialista en psiquiatría en la UBA, psicoanalista en función didáctica, psicoanalista de niños y adolescentes de la APA y miembro del Comité del Psicoanálisis. Está muteado, Doc. Está muteado. A ver. ¿Se puede desmutear, Doqui? ¿No escucharon nada? Sí, la última parte estaba, se cortó la voz. A ver. Bueno, sí, no sé dónde fue, profesor pero... de la UBA, profesor de la UBA. De la UBA y también psicoanalista, especialista en psiquiatría de la UBA, psicoanalista en función didáctica, psicoanálisis de niños y adolescentes, de la APA, miembro del Comité de Psicoanálisis y Comité de Comunidad de la IPA. Humberto, Humberto, estás presente, pero no te veo, pero te doy la palabra para que comiences a disertar sobre todos los temas que emprendiste en tu tiempo de director. Adelante, Humberto. Roberto, muchas gracias por tu presentación. Yo también te considero un gran amigo. Fuiste profesor mío de psiquiatría infantil en la carrera de especialista de la UBA hace muchos años atrás. Y te recuerdo con mucho cariño de esa época y te quiero y te aprecio desde ese momento hasta ahora. Y es una amistad que creo que sigue con los años y eso es muy valioso. También le quiero agradecer a Marcia, porque me invita regularmente a hacer algunas presentaciones en este espacio, y de paso quiero felicitarlos porque este espacio ha cobrado una dimensión nacional e internacional inédita en un capítulo de psiquiatría infanto-juvenil de una asociación, porque esto ya es interdisciplinar, intersectorial, internacional, y que trasciende a la Asociación Argentina de Psiquiatras, y esto ya tiene un vuelo mucho más alto de una sola asociación. Así que la quiero felicitar a Marcia por la capacidad de convocatoria, la temática que fue desarrollando a lo largo del año, y bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Para mí es un honor estar acá, así que muchas gracias. A ustedes dos y a todo el equipo que está presente escuchando, y a aquellos que lo vayan a escuchar después
de la grabación, pues seguro que esto se va a tener en algún formato que alguien pueda tener algún acceso remoto. Bien, le voy a introducir algunos. Yo hace 2 años que estoy en la gestión, en la Dirección General de Salud Mental, y puedo tener ahora una mirada un poco más amplia. Nos tocaron 2 años muy complejos, muy difíciles, que fueron los años pandémicos y en el contexto de la lucha por el cierre de los hospitales especializados en salud mental. Hoy, antes de hablar de los desafíos que vienen para el campo de la salud mental infanto-juvenil, quiero hacerles una especie de resumen de mi actuación en estos 2 años acá, diciéndoles que hemos presentado el Plan de Salud Mental Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, y que fue aprobado hace muy poquito tiempo en el Ministerio, fue debatido, aprobado, discutido en distintos niveles, y hoy tenemos un Plan Estratégico de Salud Mental que cuenta con que los hospitales especializados en salud mental siguen vigentes en el Plan de Salud Mental que yo presenté y que fue aprobado. Y eso me parece que es algo muy importante para todos nosotros, porque rescatamos el valor de la especialidad en salud mental, la especialidad en psiquiatría, psicopatología, psicología, clínica, en los hospitales especializados en salud mental. Más allá de que eso implique una gran refuncionalización de estos dispositivos de cara al futuro, porque evidentemente para poder seguir existiendo tienen que ir hacia una refuncionalización en la cual estamos trabajando. No me voy a ocupar de eso hoy acá, pero sí decirles que en el plan implica 3 niveles de atención progresivos en una red de cuidados progresivos de salud mental, que arranca con el primer nivel, donde están los ESAC, los EMAC, los SAM, incluidos en ese primer nivel, la salud mental territorial comunitaria. En el segundo nivel, los hospitales generales de agudo y los hospitales especializados con sus servicios de salud mental. Y el tercer nivel, donde están los hospitales especializados en salud mental, los programas especiales de salud mental, las residencias asistidas con diversos niveles de apoyo y los talleres de rehabilitación social. Y un sistema de articulación interniveles que incluye al programa Salud Mental Responde, a la red integrada de derivación, a todas las guardias de los hospitales generales de agudos que articulan entre niveles, todo ese plan con un concepto de georreferenciación acorde a la ley de salud mental, donde cada uno debe atenderse en el lugar más cercano a su centro de vida, y con un concepto general que atraviesa todo el sistema, que es que promover la salud, no solamente atender a las enfermedades. Por otro lado, en la base de todo ese plan, objetivos comunitarios, que son objetivos en los cuales la comunidad cuenta y en los cuales tenemos que apoyarnos a la hora de que la gente que atravesó los distintos niveles de complejidad vuelva a tener el apoyo de la comunidad y fortalecer esos objetivos comunitarios para promover la salud. Muy apretada de lo que es el plan de salud mental, pero creo que es importante que... Por otro lado, me voy a meter en un tema importante, que es el presupuesto de salud mental. Estuvimos trabajando con el legislador, primero, después de 11 años, acá en la DGSAM, recreamos el COGESAM, que es un consejo asesor de la Dirección General de Salud Mental, que hacía 11 años que no se reunía. Lo creamos, nos reunimos 5 veces en el transcurso del año, elevamos proyectos, es un consejo de casi 60 personas, con las cuales debatimos temas muy importantes. Uno de ellos, hay una mesa especial para salud mental infanto-juvenil. Y como hay legisladores y estamos preocupados también por el presupuesto de salud mental, lo que les quiero decir es que por ley el 10% del presupuesto de salud debe ir a salud mental, está subejecutado a nivel nacional. Tenemos datos de algunos diputados a nivel nacional que se ejecuta el 3% del promedio de todas las jurisdicciones a nivel nacional, que hay algunas jurisdicciones que ejecutan el 1.47, pero en la Ciudad de Buenos Aires logramos que en el año 2021 ejecute un 7% de ese
10% que le corresponde, es decir, que nos acercamos bastante al estándar solicitado, y para el 2022 hemos aumentado a un 8% el presupuesto de salud mental, el presupuesto global de salud, con lo cual creo que es un logro de nuestra gestión haber aumentado el presupuesto, y eso incluye obras de infraestructura, de modernización y de refuncionalización. Esto es para darles un panorama global de dónde estamos parados en el campo de la salud mental. Ahora, con respecto a infanto-juvenil, hay una diputada que se llama Carla Carrizo, que está muy preocupada por la política de salud mental infanto-juvenil y que propuso algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Que de ese presupuesto del 10% que debería tener cada jurisdicción para inversión en salud mental, ella propone que el 50% sea para adultos y el 50% sea para la población infanto-juvenil. Eso no está escrito en ningún lado, pero evidentemente está con intenciones de promulgar o proponer alguna ley para que se promulgue, que de ese presupuesto el 50% vaya a población infanto-juvenil. Eso implica, en mi lectura, que vayamos hacia lo que es prevención, promoción de la salud y detección temprana, y no cargar el presupuesto en rehabilitación en las últimas etapas del desarrollo vital de las personas que consumen altos recursos en salud mental, que lo tengo a David acá, y recién estábamos mirando algunos presupuestos a nivel internacional. Cuanto más grave es la patología de salud mental, más cantidad de recursos se necesitan. Si logramos invertir ese 50% del presupuesto en redireccionarlo hacia la población infanto-juvenil, creo yo que en las décadas venideras vamos a tener mejor salud mental de la población, menor inversión en recursos en rehabilitación y un beneficio global de toda nuestra población infanto-juvenil de hoy en día, que en algún momento van a ser adultos, van a ser padres, y probablemente no entremos en los círculos de repetición de situaciones complejas. Con respecto a qué pasó con la pandemia y lo que nos viene por delante, bien, nosotros tenemos algunos indicadores. Podríamos, no tenemos datos concretos, pero podríamos resumir que los niños que no hayan asistido a escuela durante casi 2 años ha sido bastante negativo para su salud mental. Y que esto probablemente las consecuencias las vamos a ver a partir de ahora, lo que se llama la gran epidemia en salud mental, donde una población que fue estudiada por infectólogos diciendo que tenían bajo riesgo de contagio de COVID, no se tuvo en cuenta el concepto de salud integral y no se consideró los efectos que podría tener sobre la salud mental la deprivación emocional, la separación emocional, la pérdida de contacto con pares, la pérdida de contacto con el sistema educativo y la discontinuidad de un proyecto. 2 años en la vida de un niño o de un adolescente es mucho tiempo, y 2 años sin contacto con pares, sin contacto con los niveles educativos han traído estragos. ¿Por qué le digo estragos? Porque les empiezo a dar algunos datos. Hicimos un estudio interanual, semestral, en población infanto-juvenil, y las internaciones de niños y adolescentes interanual 2021-2020 se incrementaron en un 100%. Es decir, hubo un 100% más de aumento de internaciones infanto-juveniles en el 2021, en el mismo semestre que en el 2020. Eso es un dato concreto, fehaciente, y es un dato de la realidad objetiva, evidenciable, con datos estadísticos concretos que nos demuestran las consecuencias de la pandemia. Eso es un devenir que nos va a afrontar a situaciones complejas. El 70% de las internaciones que se produjeron, especialmente en adolescentes, pero también bajó la edad, para lo que son intentos de suicidio,
o autolesiones graves, el 70% de esas internaciones que les dije fue por intentos de suicidio o autolesiones graves. Con lo cual, el panorama que se nos presenta por delante, les diría que es bastante complejo. Hemos hecho un estudio sobre 100 encuestas llevadas a cabo por profesionales de la salud mental, de la pediatría, del campo de la atención, en el campo de trastornos alimentarios, y lo que hemos visto es un aumento de la gravedad de los casos. Es decir, durante la pandemia aumentaron los trastornos alimentarios, especialmente las formas de anorexia grave de inicio precoz, pero que llegaron a la consulta con síntomas de nutrición severa, autolesiones e indicaciones de internación. Con lo cual, eso nos está diciendo que las figuras parentales no estuvieron muy presentes a la hora de detectar este tipo de problemáticas, y la detectó el equipo de salud a posteriori. Los datos vienen de distintos efectores, una encuesta que elevamos y que contestaron 100 personas. Por otro lado, a pesar de que en el Hospital Tobar García se redujeron las 2021 con respecto al 2020, a nivel global de todo el sistema, hubo un aumento de las internaciones infanto-juvenil. Por ejemplo, en el Hospital Gutiérrez, de 45 internaciones infanto-juveniles en el 2020, pasamos a 75 internaciones en el 2021. Eso implica un aumento de alrededor del 70%, que coincide con lo que les había dicho de un aumento de la demanda de derivaciones por internaciones infantos juveniles en alrededor del 70%. Otro dato que tenemos es que del 100% de las internaciones globales requeridas a la red de salud mental en la Dirección General de Salud Mental, el 25% correspondió a niños y adolescentes. Es decir, que un cuarto de todas las internaciones solicitadas a adultos y a niños y adolescentes, el 25% correspondió a niños y adolescentes. Eso es otro dato importante. Significa que la población infanto-juvenil no fue indemne ni a la pandemia, ni al ASPO, ni al DISPO. Es decir, hubo un agravamiento de los casos, especialmente en el campo de los trastornos alimentarios, un agravamiento de los casos con respecto a la ideación suicida y a las autolesiones, un aumento de las internaciones por psicopatología. Por otro lado, tengo otros datos bastante negativos para decirles, que es que cada vez hay más requerimiento de hogares terapéuticos u hogares convivenciales para chicos menores de edad. Es decir, que esos chicos están quedando fuera de las familias. Y si cada vez requerimos más presencia de hogares, es porque evidentemente las familias no están cumpliendo con el rol del cuidado necesario para esos chicos. El recurso en hogares es finito. De hecho, acá en la de Quesam tenemos 24 vacantes para menores de 18. Y eso, a pesar de que hemos dado muchas altas, y esto coincide con la estadística que trajo Alejandra Galetti de Tobar García, que aumentaron las altas de Tobar García durante la pandemia, también aumentaron las altas de nuestros hogares terapéuticos infantos juveniles. Sin embargo, la demanda que viene de parte de la justicia para alojar cada vez más a chicos con problemas severos en salud mental viene increyendo. Lamentablemente, el pedido más alto es para consumo problemático de sustancias. Y en esto tenemos un déficit porque no tenemos hogares terapéuticos para consumo problemático de sustancias. ¿Por qué? Porque esos hogares corresponden al área de desarrollo y son van a hogares convivenciales u hogares o comunidades terapéuticas. El nivel de violencia ejercido por los chicos que consumen sustancias es altísimo. Un ejemplo, para darle una muestra, el otro día había un niño internado en la sala de pediatría del Hospital Santoyani, que ya había matado a una persona, que quiso arrebatarle el arma a un policía que tenía, al cual estaba en custodia,
y rompió todos los vidrios de la sala de pediatría, se cortó y cortó a la mamá. Eso es un indicador de violencia grave. El otro día, otro chico de 14 años estaba en un juzgado siendo evaluado una denuncia de violencia doméstica de una segunda pareja de su mamá y que agredía tanto a la mamá como a chico. Se hizo una denuncia en la oficina de violencia doméstica, fue a un juzgado y el chico tuvo una crisis en el juzgado, hoy está internado en uno de los hospitales de nuestros efectores, rompió todos los vidrios del juzgado, le pusieron 4 consignas policiales, le quiso sacar el arma a un policía y comenzar a disparar. Digo para que tomen noción del nivel de agresividad y de violencia que estamos viviendo en la población infanto-juvenil. Y que lamentablemente cae sobre el campo de la salud mental, pero esto es totalmente intersectorial. Esto no lo podemos resolver solamente desde salud mental. Esto es un problema que abarca educación, justicia, seguridad, desarrollo, vivienda y salud. Esto no lo podemos resolver solos. La pandemia en la Argentina, a pesar de que tenemos menos casos que en otros lugares del mundo, creemos que tenemos una epidemia de violencia y de problemas en salud mental muy severo, con lo cual lo que nos espera por delante es un desafío enorme, y creo que lo que dijo la diputada Carla Carrizo, que es que se ejecute el 50% del presupuesto en salud mental para infancia y adolescencia, es adecuado, es una lectura correcta. Y si esto se transforma en un proyecto de ley, bienvenido sea, porque creo que es ahí donde tenemos que reforzar. Lamentablemente tengo para decirles que, por ejemplo, tenemos muy pocos psiquiatras infantos juveniles y en el último mes renunciaron 4. ¿Por qué renunciaron 4 psiquiatras infantos juveniles en distintos lugares del sistema? Porque el nivel de estrés y de burnout que están teniendo los profesionales del campo de la salud infanto-juvenil es extremo, porque están afrontando situaciones para las cuales no estamos capacitados, como es ocuparnos de la seguridad, de la justicia, de la educación. Nosotros somos especialistas en el campo de la salud mental y en un área específica. En el caso de yo no soy psiquiatra infanto juvenil, soy psicoanalista de niños y adolescentes, pero en el caso de niños y adolescentes estamos preparados para atender problemáticas de salud mental, no para ocuparnos de vivienda, escolaridad, cuidado personal, etc. Tengo otra noticia bastante nefasta para darle. Ayer, en una reunión con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, escuché que las adopciones, un 10%, entre un 8,5 y un 10% de las adopciones de menores son devueltos. Después de 5 años se están devolviendo chicos porque los adoptantes consideran que su adopción fue voluntaria y que ya no quieren tener más a ese hijo, con lo cual están fracasando los procesos de ahijamiento, por decirlo de alguna manera, y se están devolviendo a los chicos como si fuesen objetos de supermercado. Esta mercadería no me gusta, la devuelvo. Esto está pasando. Imagínense que si un chico fue adoptado porque evidentemente venía de un hogar bastante problemático, inclusive fue a un hogar de guarda, de abrigo, después entró en proceso de adopción y la familia adoptante lo devuelve porque no le gusta. Digo esto porque este es nuestro capital de seres humanos argentinos que tenemos por delante. Tenemos una población infanto-juvenil extremadamente vulnerable y a la cual tenemos que prestar atención y tenemos que hacer esfuerzos. Y aprovecho este espacio, que es un espacio muy grande, de gran difusión y de gran llegada, para que podamos juntos elaborar un proyecto de apoyo a la salud mental infanto-juvenil y a la intersectorialidad en los procesos complejos, porque acá tenemos que empezar a intervenir cada vez más precozmente. Y en uno de los proyectos... Perdón, me mutearon, no sé si fue a propósito. Y no, fui yo porque entró una persona que estaba desmuteada y se desmuteó solo, entonces me muteé sin querer. Discúlpame, Humbertito. Perdón. Ya está, se te escucha perfecto, perdón.
Lo que decía era muy duro y dijeron, bueno, paremos un poco. No, que fui yo, entró Rilova, se desmutió, hola Rilova, y estabas ahí en la, perdón, no, justo yo, mira, no, seguí. Bueno, lo que estaba diciendo es que creo que tenemos que elevar, si hay una preocupación por la política, digamos, hay una intención de centrar políticas públicas en salud mental infanto-juvenil, creo que nosotros, en este espacio, que es un espacio amplio, interdisciplinario, intersectorial e internacional, aportemos nuestros conocimientos a este campo y ayudemos a que los esfuerzos en inversión sean dirigidos a este campo. Cuando digo que renunciaron 4 psiquiatras infantos juveniles de los pocos que tenemos, es porque evidentemente están sobresaturados y porque evidentemente tal vez en el sistema privado de salud les ofrezcan más beneficios. Yo creo que tenemos que pedir a las autoridades que hagan una mayor inversión en la salud mental infanto-juvenil, porque eso no es un gasto, eso es una inversión en el capital de la salud de nuestros niños y adolescentes. Creo que es hacia ahí. Obviamente que necesitamos mejores registros para poder identificar los problemas. En esto estamos trabajando para poder informatizar todos los efectores de salud para poder tener registros más fehacientes, porque cuando nos piden, yo pido esto, me van a decir, dame datos, y no tengo los datos, tengo algunos datos que, como les dije, son muy fuertes. Algunos son estadísticos, algunos son cualitativos, algunos son de casos individuales, pero tenemos que tener un registro y una individualización de los problemas que son crecientes. Consumo problemático de sustancias, violencia doméstica, abuso sexual infantil, trastornos de la conducta alimentaria, psicosis de inicio temprana no diagnosticadas adecuadamente, están siendo como los ejes centrales en los cuales necesitamos asesoramiento de ustedes para poder elevar un informe sobre políticas públicas de salud mental infanto-juvenil. Les quiero comentar otra cosa. Pedimos un registro de lo que es las primeras 10 causas en el primer nivel de atención. ¿Saben cuáles fueron? Además de algunas que son inespecíficas, que no nos sirven para hacer, digamos, indicadores de patología, como por ejemplo consulta en salud mental, consulta en psiquiatría, consulta en psicología. Por eso les pedimos a todos los que trabajen con CIGEOS y con historias clínicas electrónicas que no pongan ese tipo de diagnósticos, sino que nos ayuden a identificar, o que no pongan psicosis no específica, porque tampoco nos ayuda mucho el diagnóstico de psicosis no específica. Ayúdennos a identificar mejor las categorías diagnósticas, pero les quiero decir que en esos 10 temas, ¿saben cuáles son 3 que pertenecen al mismo área? Los 3 primeros en infancia: problemas de aprendizaje, trastorno de aprendizaje, problemas en el desarrollo del aprendizaje. Es decir, obviamente que como cada cual escribe libremente, es un solo problema, problemas de aprendizaje. Ahora, ¿dónde surge eso? Si llegan a salud mental de primer nivel, se saca como problemas de aprendizaje, ¿dónde estuvo el problema? En la escuela. Entonces, uno de nuestras lecturas es que evidentemente cuando ya un chico llega con problemas de salud mental, de trastorno de aprendizaje, es que esos problemas se generaron años atrás y no son los 2 años de pandemia. Estamos viendo problemas de aprendizaje que llevan más de una década. Y esto es un tema grave, porque si tenemos nuestro capital de seres humanos es que de cada 10 síntomas, 3 son problemas de aprendizaje, esos chicos van a tener problemas de inserción laboral, de capacitación, de inserción universitaria, y vamos a tener ciudadanos que van a tener un hándicap muy negativo a futuro. A futuro son 10 años, 20 años. Es decir, que nuestra sociedad, si yo hago una proyección a 20 años, diría que tenemos una sociedad devastada desde el punto de vista
del capital en lo que es capacidades cognitivas y habilidades básicas. Me parece que es el momento de hacer un documento fuerte, serio, para que se proponga una inversión sólida en el campo de la salud mental infanto-juvenil. Marcia, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero yo quise hacer una descripción muy global de estos 2 años de trabajo y de lo que estamos viendo. Si tenés algo más para comentar, tipo, yo te dejé como conferencista central, o sea que vamos a opinar y no hay puntuadores, ¿sabes? Así que si tenés algo más para opinar, podés tomar tu tiempo. Ok. Bueno, a ver, entre las cosas buenas que hemos hecho, acá la veo a Fernanda Cordero, hemos hecho una red de derivación, Fernanda forma parte de esa red, Fernanda me ha transmitido datos concretos, lo que yo les pasé de los pedidos de internación viene de un trabajo que hizo Fernanda en la red. Hemos incorporado a una psicóloga del Tobar, que es Carolina Baló, para agilizar las derivaciones infanto-juveniles, para que los chicos no tengan tiempos de espera. Tenemos un problema gravísimo con los tiempos de espera para consultorios externos para infanto-juveniles. Hay efectores que nos dicen, tengo turno para dentro de 1 año y medio. A un chico darle un turno dentro de 1 año y medio es como decirle, no te voy a atender nunca. En un efector nuestro, un centro de salud mental nos dice que no tienen turnos para niños hasta agosto del 2022. Decirle a un niño que no tiene turnos para agosto del 2022 es decirle, no te voy a atender nunca. Tenemos un aumento considerable de las derivaciones por abuso sexual infantil, y eso implica, durante la pandemia, la red de violencia nos ha informado, y tenemos datos, de un aumento de la violencia doméstica. Y eso se tradujo en aumento de abuso sexual infantil. Esos chicos no pueden esperar 8 meses o 1 año y medio para que los atiendan. Tenemos que generar canales de priorización para la atención de esos chicos porque están vulnerados sus derechos y están siendo sometidos a una situación traumática de abuso sexual de la cual tienen que ser asistidos inmediatamente. Y esto implica tomar conciencia. Nuestros efectores deben tomar conciencia del nivel de la gravedad de este tipo de problemas. Es decir, los chicos abusados sexualmente tienen que tener un canal de prioridad asistencial y nuestros efectores, los del sistema público de salud, tienen que tomar la responsabilidad que les corresponde y darle prioridad de turno. Estamos trabajando en una mesa para generar turnos prioritarios para esta población. ¿Por qué? Porque están en riesgo, porque es una población vulnerable, doblemente vulnerable, por ser niños y por estar en situación de abuso, y porque además tienen vulnerados sus derechos de infancia, su derecho a tener una vida saludable, una vida normal, no una vida de abuso, porque además sabemos que esas historias de abuso terminan en mayores indicadores de suicidio. Los mayores indicadores de suicidio infanto-juvenil son poblaciones que han sufrido alta violencia, entre ellas violencia sexual. Si no intervenimos precozmente, vamos a tener que atendernos en emergencia con intentos de suicidio o con autolesiones graves. Y esto, yo sé que lo que estoy diciendo como resumen de año no es bueno para cerrar el año, pero es la cruda realidad con la cual nos estamos enfrentando y a la cual no podemos esquivar esta discusión. El tema de consumo problemático de sustancias, nosotros lo que hemos propuesto es que haya centros de día más cercanos a su domicilio, en el primer nivel de atención, y eso implica los CESAC, que no pueden tener un centro de día, pero sí los CEMAR, sí los CESAM, y algunas articulaciones con algunas ONG que nos han pedido apoyo para las situaciones de emergencia y que ellos después darían alojamiento en lo que serían espacios de comedores o espacios de convivencia. Yo sé que a la mayoría de los especialistas les gusta investigar la neurobiología, de la psicofarmacología, pero la realidad argentina de hoy es una catástrofe social
una catástrofe educativa y una catástrofe en el tema de violencia. No podemos desatender esos problemas, por más que nos interesen algunas especificidades. Hoy, si en 1890 predominaba la PGP como internación en los hospitales de psiquiatría de aquella época, o en el 1900 predominaba la esquizofrenia, en la época prefarmacológica, hoy lo que predomina es la violencia, los problemas a nivel de educación, los problemas de integración social, los problemas de abuso sexual infantil y los problemas de intento de suicidio. Y lamentablemente, por más que algunos hospitales como los monovalentes hayan sido diseñados en su momento para asistir a algunas patologías, hoy deben redirigir sus esfuerzos hacia lo que la comunidad está padeciendo y hacia lo que la comunidad necesita. El embarazo adolescente es otra de las problemáticas. ¿Por qué? Porque son embarazos no deseados, muchos son productos de violaciones, muchos son productos de situaciones de descuido, muchos son producto de situaciones de consumo problemático asociado a sexo inseguro. Tenemos que abrir canales de atención para esa población porque además esas van a ser mamás que por estar en la adolescencia no están muy preparadas para la maternidad, vienen de familias altamente vulnerables que no están capacitadas para acompañarles y además tienen asociados problemas de psicopatología. Este es nuestro desafío, hacer una mirada amplia sobre los problemas de nuestra sociedad actual, dejar de creer que Argentina es el centro de Sudamérica y es la París europea de Sudamérica, ya no lo es. Argentina no es el centro de Sudamérica, hoy es un país periférico, pobre, con problemas de países pobres, que tiene que atender, por más que la Ciudad de Buenos Aires sea la que más invierte en salud mental, como les dije, el presupuesto, la Ciudad de Buenos Aires tiene bolsones de pobreza, tiene bolsones de desigualdad muy grandes y recibe una gran cantidad de derivaciones de conurbano bonaerense, sobre todo en los sectores infantos juveniles, que desbordan y vienen de sectores altamente desfavorecidos. Con lo cual debemos hacer una especie de renuncia narcisística y un giro copernicano, dejar de mirarnos el ombligo y pensar que somos el centro de Sudamérica porque ya no lo somos, tolerar esa herida narcisística y saber que somos un país pobre, con problemas muy severos y que debemos enfrentarlos para que esto en el futuro no nos condicione a quedar excluidos directamente de la mayor parte del planeta. Bueno, perdón por la crudeza de la presentación, pero esto es el porvenir. Yo dije que iba a hablar de lo que vimos. Bueno, esto es lo que estamos viendo en estos 2 años con la población infanto-juvenil. Creemos que tenemos que enfrentar este tipo de problemas. Está muteado, Roberto. Sí, muy buena presentación, Humberto, y cuando me hace recordar que cuando fui director del hospital, en realidad sentí que la salud mental no estaba acompañada con la educación, con la posibilidad de que la familia tenga una vivienda, que tenga una mesa donde puedan comer todos los días, que puedan ir a la escuela. O sea, todo esto que uno dice que en la Convención de Almata se iba a solucionar y iba a haber salud para todo en el año 2000, cada vez se fue empeorando más. Por eso intervine permanentemente en la interdisciplina, porque si no trabajamos en interdisciplina es difícil resolver algunas situaciones. En ese momento creamos centros de rehabilitación para chicos, donde los chicos una vez que salían de la internación iban a lugares donde se les enseñaba laborterapia para que se integren a la sociedad. Cosa que después vino otra política donde la terapia ocupacional y como es
personas que trabajan en el tema, no son necesarias. Lo único que es necesario para determinados colegas es la medicación. Nosotros solamente tenemos que medicar. Y nosotros sabemos que un mes pasa y al mes siguiente vuelven a estar internados, porque son chicos muy peligrosos, o directamente no se encuentran, a veces están meses enteros en la internación sin encontrarle un lugar donde puedan vivir. O sea, estos institutos que tienen que crearse hace años para los niños no son creados. No son creados, todo se desvalorizó de tal manera que no tenemos apoyos y nosotros ayudamos mucho a la provincia porque la provincia no tenía absolutamente nada y le dábamos remedios en forma gratuita porque nadie le iba a dar en la provincia y venían de 2 horas de viaje para que le podamos dar la medicación. Mientras hemos decidido con la doctora Sosa y con los médicos que estaban en ese momento, es seguir dándole la medicación a los niños para que no queden internados. Y bueno, eso es lo que hacemos. Otra de las cosas es, señores, atiendan al paciente y los padres que están muy mal, a veces son violentos. Y entonces uno ataca al padre, pero en realidad es la angustia de este señor frente a la imposibilidad de encontrar una solución para sus hijos. Entonces nosotros tenemos que comprender que tenemos que apoyar a los padres en estas circunstancias. Ahora, ¿qué le podemos dar? Nosotros no le podemos dar nada, no le podemos dar una vivienda, no le podemos dar educación, no le podemos dar una casa, no le podemos dar un alimento permanentemente. Entonces nosotros somos una parte de todo el sistema que lucha por ayudar a estos niños a reintegrarse en la sociedad, cosa que a veces es sumamente difícil. Sumamente difícil. Entonces, es una lucha sin cuartel, lo que vos estás expresando, este pedido de ayuda, de la sensación de que alguien tiene que ayudarnos en el área de salud mental, lo vivimos viviendo desde hace mucho tiempo, Humberto. O sea, no encontramos solución. El ministro anterior en un juicio dijo que yo solamente tenía que medicar y no tenía que ocuparme de las asistentes sociales, ni de los terapeutas ocupacionales, ni de los centros de rehabilitación. Que los centros de rehabilitación eran formados por otra gente. ¿Dónde está esa otra gente para formar esos centros de rehabilitación? ¿Dónde están? Porque no existen. Entonces, si nosotros tratamos de hacer esto, es por la necesidad de encontrar un niño que se integre a la sociedad. Porque ¿para qué nos sirve darle una medicación que hablar de ciertas cosas y después volverlo a un lugar donde viven, donde hay violencia, donde hay drogas, donde nadie ve lo que sucede? Estamos con un nivel de violencia, de maltrato y de drogadicción que nadie lo ve. Y yo te entiendo perfectamente la realidad que vos hacés, porque es más de todo lo que nosotros vivimos durante muchos años. ¿Cuál es la solución? Porque los ministros no entienden qué pasa con el niño y el adolescente. Nadie sabe lo que trabajamos nosotros por estos chicos, porque hay muchos chicos que donde la problemática es la social. Hay padres que no se hacen cargo de sus hijos, hay chicos que andan por la calle, que la droga, etcétera. O sea, no hay solución. Por eso yo te agradezco porque es verdaderamente un trabajo muy importante el que estás haciendo, Humberto. Pero no te desanimes, que siempre un chiquitito de soluciones damos a una sociedad que en realidad está totalmente
en malas condiciones, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Humberto, y no sé si alguien más quiere hablar sobre el tema. Unos tips podemos dar de ayuda, bueno, especialmente los que vienen del campo de la psiquiatría infanto-juvenil pueden colaborar con los colegas que trabajan en hospitales generales de agudos, y acá Fernanda puede dar fe de que muchas veces se internan chicos porque están submedicados, y si hubiesen sido adecuadamente medicados, podría haberse evitado una internación o podrían haber sido aceptados en hogares de convivencia o terapéuticos, y son rechazados porque no son medicados adecuadamente. Acá tenemos que tratar de desestigmatizar la medicalización de los niños, porque hay chicos que requieren de medicación. Y eso es algo que los psiquiatras infantos juveniles tienen que trabajar con los colegas que trabajan en hospitales generales de agudos, que son más resistentes a medicar o medican con dosis subterapéuticas, porque nos generan un problema, que es que ese chico después termina con una excitación, con una internación involuntaria, y siempre en los niños son involuntarias, pero digamos que se podría haber evitado, o que son rechazados en un hogar porque no han sido medicados adecuadamente. Un consejo. Otro consejo, diagnóstico temprano y no poner consulta en psiquiatría, consulta en psicología, consulta en salud mental o psicosis en específica. Traten de afinar un poco más el diagnóstico, porque eso nos va a ayudar a orientar las políticas, porque esto es política pública en salud mental. 3, como sociedad científica, alertar a las autoridades de que tienen que invertir más en salud infanto-juvenil, porque es ahí donde está el capital de inversión más fuerte, donde se debe poner el esfuerzo más importante. 3, trabajar más en forma mancomunada con la escuela, porque la escuela está generando problemas de salud mental, porque la escuela no está funcionando como tal, y entonces los chicos empiezan a tener problemas de aprendizaje, cuando eso se podría haber detectado más tempranamente. Bueno, ni que hablar del tema de las adopciones, que yo creo que acá, por ejemplo, yo ayer no quise intervenir, pero creo que si uno hace una hora de juego con una familia adoptante, se va a dar cuenta si ya hay un rechazo hacia ese chico en los afectos, en la cara, en la expresión, en la forma de jugar, y no hay que... Ayer hablaban del aspecto discursivo. Yo no creo mucho en el aspecto discursivo, porque alguien puede decir, sí, yo lo quiero adoptar y me encantaría, pero lo ves jugar y ves que pone cara de asco cuando el pibe está jugando, o genera una expresión de rabia y de rechazo. Hay muchas herramientas que tenemos los que venimos del campo del trabajo con niños, que podemos ayudar a detectar que esas adopciones sean fallidas, porque un pibe que es aceptado y después rechazado es tremendo, para su aparato psíquico es devastador. Así que bueno, yo creo que hay un trabajo grande por delante. Hay que estimular a los chicos que están estudiando en el campo de la salud, que se dediquen a niños y adolescentes, porque están escapando a esto, porque ven que el problema es tan grande que no quieren formarse. Cada vez hay menos psiquiatras infantos juveniles, y es un problema futuro. Tenemos que tratar de entusiasmarlos, de alguna manera convocarlos desde el lugar que nos corresponda a cada uno, para que sigan la formación en la edad de infanto-juvenil, porque es nuestra salida como país. Les estoy hablando de una mirada muy global, a muchos años por delante. ¿Puedo decir algo? Doctor Persado, doctor Yunes, bien. Bueno, primero lo que quería comentar es que algo se comentó en relación a la formación que vos estás diciendo, Humberto, para los otros hospitales, relacionado con esto de farmacología, de las dosis terapéuticas, de lo que puede ser el diagnóstico diferencial, de respetar los ejes psiquiátricos con las variedades sutiles que tiene para hacer un diagnóstico específico de una patología, no otra, de todo lo que es diagnóstico diferencial médico y lo psicosocial y ambiental. Algo se habló. Yo lo que te propondría acá abiertamente es de hacer para el año que viene, coordinado quizás por Fernanda, que se encarga de todo este área, desde los centrales, infanto-juvenil, un curso de capacitación para todos los hospitales y los efectores de psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles,
para instruirlos sobre esto que es muy específico de nuestra patología. Acá tenemos gente de todo el mundo y de las provincias, donde también ellos podían tomar charlas y hacerlo en forma virtual para poder instruir, ¿no?, sobre todo estos temas. Esto lo dejo a tu criterio y también al de Fernanda, que está manejando esta situación. Lo otro que quería preguntarte es... Marcial, lo tomamos, ya la convoco a Fernanda y a vos. Dale, yo te lo armo y hay que hacerlo de carácter obligatorio para los psiquiatras infantiles de los distintos sectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde acá tenemos un pool de profesionales formadísimos que podemos realmente facilitar, y esto va a evitar las derivaciones, internaciones, etc. Yo me comprometo, Fernanda, lo dejo en tus manos si es que vos lo autorizas. Lo otro que te quería preguntar es si Fernanda podría contar algo relacionado con ese trabajo magnífico que hizo desde la dirección bajo tu tutela, de todo lo que se trabajó. Sí, Fernanda, por supuesto, ya la estoy invitando públicamente y ya acaba de decir que acepta, sí. Así que la palabra, Fer, para que cuentes un poco lo que hicimos acá en la DGSAM. Bueno, no sé si Fernanda quiere decir algo. Sí, brevemente, digamos, que bueno, que se hizo un relevamiento de datos de pedidos de la red provenientes de hospitales polivalentes y hospitales monovalentes pediátricos, y bueno, es eso que bueno, son los primeros datos. Coincido con Humberto que la idea es empezar a plasmar en datos objetivables para poder definir las mejores políticas sanitarias a futuro, ¿no? Que esto es un pilar fundamental. Creo que de esa manera me gustaría resumirlo, Humberto. Muy bien, Fernanda. Humberto, ¿cómo sucede esto de los hospitales generales para aceptar enfermos mentales? Porque en salud mental, porque no los quieren, los médicos clínicos no quieren saber nada con la salud mental en los distintos hospitales. Aparte, no tienen los medios económicos como para poner lugares donde con gente especializada. Y entonces tenemos otra barrera, que es la barrera de que no nos aceptan. La especialidad... A ver, Roberto, primero Fernanda me puede acompañar con estos datos. Creo que ha aumentado la internación en salud mental pediátrica en hospitales generales con respecto a años anteriores y ha disminuido la especializada en el TOBAR. Eso yo no lo veo como un mal diagnóstico. Me parece que está bien que los hospitales generales empiecen a tomar el tema, porque salud mental es parte de la salud integral. Me parece bien, ha aumentado. Tenemos datos preliminares, pero Fernanda ya tiene datos de que ha aumentado la internación en los polivalentes en relación a otros años. Con respecto a la capacitación, en lo que yo les conté del Plan Integral de Salud Mental, lo hemos dividido por lo que ya, de acuerdo a la OPS, a la OMS, a lo que piensa el ministro, en una red de cuidados progresivos en salud mental. Y esa red de cuidados progresivos en salud mental empieza en el primer nivel, en el segundo y en el tercero. En el primer nivel, lamentablemente, hay muy pocos especialistas y la decisión del ministro no es nombrar más especialistas en el primer nivel, porque por definición él considera que el primer nivel no tiene que tener especialistas. Salvo, a cada problema hay que buscarle una solución. Ya tomó la decisión de que no va a nombrar psiquiatras infantos juveniles en el primer nivel. Entonces, sí en los CESAM. Yo propuse armar una especie de tercer CESAM en el Borda, en la refuncionalización del Hospital Borda, armar un centro de salud mental comunitaria, donde ya Fernanda Galetti se comprometió a apoyar con 2 equipos infantos juveniles a ese centro de salud mental comunitaria que atendería demanda espontánea. ¿Para qué? Para que el tercer nivel sea solamente de especialización, de cosas complejas que no puede atender el primer nivel. Por otro lado, lo que vamos a tener que hacer, indefectiblemente, ya que hay una decisión de no nombrar especialistas en el primer nivel, va a ser capacitar en el primer nivel
en salud mental infanto-juvenil, en este caso, o en salud mental. En otros países pobres, por eso le dije, aceptemos que la Argentina empezó a ser un país pobre, se usa el MHGAP, que es muy discutido por los especialistas, pero que los pediatras y los médicos generalistas están dispuestos a empezar a interiorizarse en las problemáticas de salud mental, por lo menos para que puedan identificar precozmente los problemas, sepan derivar a tiempo. Estamos capacitando a algunas personas del primer nivel en algunas temáticas, y los vamos a capacitar también en MHGAP, por más que es resistido por los especialistas, pero los generalistas lo aceptan. Y está bien que por lo menos aprendan a identificar problemas tempranos, y eso iría acorde con la política ministerial de no invertir especialistas en el primer nivel. ¿Se entiende? Es complejo, pero es la vuelta que le pudimos encontrar a un problema que me han dicho, no voy a nombrar especialistas del primer nivel. Bien, doctor Yunes, la doctora Mouso, que hoy cumpleaños, quiere hablar. Sí, feliz cumpleaños, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, quería comentar porque la conferencia que ha dado Humberto me pareció que la podría dar aquí en Girona también, porque exactamente los mismos problemas que está planteando uno por uno se han dado a partir de la pandemia aquí en esta provincia. Hablo de la provincia por no decir de toda España, porque sí que sé que pasa en toda España, pero esta es una provincia de 700.000 habitantes y que aumentaron las consultas a urgencias, aumentaron los ingresos, aumentaron las tentativas autolíticas, aumentaron las autorizaciones, aumentaron el consumo, aumentaron las adicciones comportamentales a videojuegos, las adicciones a pornografía, aumentó el abuso sexual y el abuso machista de adolescentes varones hacia chicas novias. Aumentaron los embarazos, aumentó la devolución de adopciones incluso internacionales. Yo creo que no te olvidaste de ninguna de las cosas que están pasando aquí en Girona. Y que esta visión global que estás dando yo creo que es muy importante, porque justamente no somos psiquiatras decimonónicos, no somos psiquiatras farmacolizadores, pero tampoco queremos que nos estigmaticen en ese extremo, porque no es ningún extremo. Cuando uno tiene que hacer una cirugía cardiovascular, la tiene que hacer. Y sí, esta marca que has dado de qué pasa con la población infantil de buenos recursos económicos y buenos recursos educativos tiene problemáticas más del cerebro. ¿Sí? Como del cerebro genético o adquirido por noxas o lo que sea. Pero tenemos una población que, como tener un infarto en una persona rica y tener un infarto de corazón en una persona pobre, es muy diferente. Es muy diferente todo, es muy diferente el pronóstico. Si yo recibo en el hospital e ingreso un desnutrido y le doy nutrición, como hacíamos en el Tobar, y lo poníamos divino, y volvía a su lugar de origen, sin tener posibilidad de continuidad en el tratamiento, es como volver un desnutrido a una chabola desgraciada donde nadie le va a dar de comer otra vez. Entonces, esta visión global que estás planteando no es por hacértela, ¿no? Pero es genial, porque hace mucho que yo no escucho a un director de salud mental en Argentina, he escuchado a muchos muy buenos también, pero con esta visión tan inteligente, Humberto, y tan abarcativa. Nos pasan las mismas cosas. Lo único que no estoy de acuerdo es que pasa en Argentina porque es un país subdesarrollado, porque aquí también pasa. Efectivamente, si no hay presupuesto económico, no se pueden llevar a cabo todas estas redes que son necesarias. Por ejemplo, ahora aquí, por el tema del abuso sexual, se organizó un equipo funcional de expertos en donde no se espera nada. O sea, es un equipo al que se accede inmediatamente desde por ejemplo, desde la escuela, desde los servicios sociales, desde donde sea, y se deriva a cualquier criatura víctima, incluso victimario, a este equipo funcional de expertos que tengo la suerte de formar parte. Somos 5 personas, y somos, se llama Pediatría Social y Psiquiatría Social. Porque yo soy muy buena farmacóloga, pero también el psiquiatra tiene que abrirse a todos estos campos, porque tenemos que trabajar y tenemos que evitar que esos chicos y chicas abusados sexualmente estén esperando, como decías, un año. Por otro lado, recursos. También estamos viendo
que en los equipos nuestros, que son muy controlados en cuanto a la cantidad de horas que trabajan, a nosotros nos controla directamente el ordenador, tenemos una lista de pacientes que los adjudica directamente una administrativa, llego yo y tengo 15 personas para ver, 18 personas para ver, y a la hora que tienen que llegar, llegan, y ahí se los visita. Yo no mando nada ahí, ¿no? Que esto es lo que tiene la historia clínica por ordenador y la posibilidad de ver, pero cómo funcionan los efectores. Pero hay efectores que tienen 3 visitas, y otros que tienen 18. También pasa eso, ¿no? Entonces esto también en los recursos hay que tener posibilidades de controlar cómo se está trabajando, porque no puede haber 1 año y medio de lista de espera en ningún, ¿no? En ningún efector de salud, en ninguno. Entonces, me encantó esta presentación, porque esta visión tan global, en donde nos podemos salir de lo que es la problemática en sí, del fármaco, del diagnóstico del DSM, del diagnóstico de Wernicke-Kleist-Leonard, de lo que sea, empezar a pensar un poco más arriba y empezar a formar equipos, esto que decía Marcia, de formar gente, de que se hable, de que se trabaje. Me parece genial con Fernanda Cordero, que es una tipa sensacional, con un empuje que es impresionante desde que era chica. Entonces, aplaudo, pero te digo sinceramente, Humberto, que lo mismo que estás describiendo en Argentina pasa aquí muy fuertemente. El chemsex, que es una cosa nueva que nos está pasando con adolescentes gays que se meten en departamentos a tener sexo con metanfetaminas, es una cosa, se llama así, y bueno, nos agarramos la cabeza, la adicción al porno, desde los 11 años los chicos viendo porno. Esto de que falla el hogar, claro que falla el hogar, pero claro, la sociedad se ha transformado en casas en donde los padres no pueden estar porque o están buscando trabajo, o están por ahí, o tienen un problema de adicción, etc. Me gustó mucho cómo lo abordaste, y ojalá que se puedan ir armando todas estas organizaciones y toda esta formación para que se pueda trabajar desde esta mirada holística. Realmente tenemos ahora en Buenos Aires el director de salud mental que nos merecemos. Te lo digo sinceramente porque yo de ti no espero nada, ni me vas a dar nada, pero realmente me puse orgullosa de escucharte, y me encanta la pasión con la que hablas. Gracias. Ojalá que puedas hacer todas esas cosas, y tu mirada me pareció muy optimista, no pesimista. Estás contando una realidad, porque si no empezamos a pensar en la realidad, no podemos trabajar. Hay que ver las cosas claras como son. Muchas gracias. Gracias Muy a vos. bien, Susana. Te quiero agradecer. Primero, me sorprende compartir experiencias de 2 lugares del mundo tan distintos, con 2 realidades económicas tan distintas, con 2 sociedades con historias tan distintas, con muchos años de civilización muy distintas, y que tengamos problemas parecidos. Con lo cual me sorprende, por un lado. Por otro lado, no me sorprende, porque este mundo es globalizado y los problemas evidentemente son globales. Con lo cual tenemos que hacer una mirada más amplia de cómo abordarlo, y te agradezco las palabras de agradecimiento. Es cierto, yo ya tengo 40 años de experiencia en el ámbito público, le he puesto mucha pasión a mi vida a esto porque me gusta, y llegué acá con pasión. No sé cuánto más voy a estar, pero quiero dejar un camino trazado para los que siguen, porque no sirve estar acá para ser funcional a la autoridad del momento, para sobrevivir en el cargo, porque entonces se es funcional a los pedidos de la autoridad. Yo no soy así, no me interesa, soy investigador, no lo dije, pero soy investigador de la UBA, me gusta investigar, y creo que la manera de resolver los problemas es con conocimiento y con investigación, no con ideología, no con estatus de statement políticos, sino con dedicación, profundidad e investigación. Muy bien, Humberto. Felicitaciones. Ojalá todos pudieran decir lo mismo. Te lo agradecemos. Me sumo. Bueno. Y quiero agradecerle también a la doctora Agnese, que logró introducir
el área de la especialidad en nuestro hospital, a través de la UBA. Doctora Añez debe estar por ahí, ¿no? No la vi hoy. No la vi ni a ella ni al doctor Serrano. No sé, qué rarísimo. Justo- Creo, palabra Susana Sosa, Marcia. Sí, perdón. Desmuteate, Susi. Bueno, después de escuchar toda la exposición de Humberto, es como revivir los años que estuve en el Tobar junto con el doctor Yunes. Esa problemática que él expuso de esta manera tan clara viene de muchísimos años. Y que acuerdo totalmente con el doctor Yunes, y también lo que quiero puntuar algunas cosas, porque creo que cada tema da para una charla en sí misma. En principio, dentro de la lista, Humberto, que hiciste de las consultas que se reciben, hay una que no la dijiste, pero que se viene, y se viene muy, muy rápidamente, y que es la de la cuestión trans en los adolescentes y en los niños. Y que yo creo que la sociedad argentina no está preparada para recibirlos. Y que implica a las familias, implica a la escuela, implica y a la salud mental. Porque, bueno, esta cuestión trans no es solamente linda con la psicosis, sino también con situaciones gravísimas, inclusive con la cuestión del intento de suicidio, bueno, todo lo que viene alrededor de eso. Eso quería aportar en relación a los temas. Y la otra cosa es que frente a todo este panorama que es realmente que es muy, muy triste, habría que pensar soluciones tal vez tema por tema. Una cosa, yo fui durante muchísimos años, como 17 años, jefa de hospital de día del infanto. Y durante un montón de direcciones de salud mental, pedí que se abrieran más hospitales de día, que me parece que es una alternativa a las internaciones. Y la verdad que no fui escuchada, pero en realidad no es porque no acordaran, sino por unas razones políticas y económicas. Por lo cual también pensé que bueno, que ahora esta diputada que proyecta que el 50% del dinero sea destinado a la parte de la psiquiatría infantil, me parece una cosa auspiciosa, muy, muy buena. Después, bueno, también, por supuesto, como abogo por la cuestión interdisciplinaria, porque no se puede atender los pacientes graves, tan graves que no llegan con una sola mirada, que es la psiquiátrica, la de salud mental. Y, ¿qué otra cosa más quería decir? Bueno, por ahora nada más, y felicitarte, Humberto, por tu gestión. Nada más. Muy Bueno, bien. gracias, Susana. Te quería decir que yo no abordé el tema de la problemática trans porque lo considero, es una problemática de una población muy vulnerable y, como vos decís, tiene una de las altas tasas de suicidio más altas. Lo que pasa es que está considerada dentro de lo que llaman problemáticas de minorías, como las que son las minorías étnicas, es decir, cuando uno hace políticas públicas de salud mental, aborda los temas de mayor alcance de la población, y esto entra dentro de lo que son problemáticas de minorías. Sí. Pero es una problemática de una población altamente vulnerable, y lo que dijiste del tema de la psicosis es un tema que está siendo desconsiderado porque muchas veces las preocupaciones ideológicas no hacen un abordaje muy profundo de la psicopatología subyacente, y se ve solamente el derecho a la elección. Por ejemplo,
que haya una ley de género que diga que una persona puede cambiar de género cada 6 meses, a mí me parece un disparate. Pero esa es la ley. Es decir, uno no puede cambiar de género cada 6 meses porque hoy se le ocurrió ser mujer, dentro de 6 meses se le ocurrió ser hombre, dentro de 6 meses se le ocurrió ser binario, dentro de 6 meses se le ocurrió Sí. etcétera. A mí me parece que eso no ha tenido en cuenta la salud mental, porque uno no puede cambiar de género cada 6 meses como cambiar de camisa. Entonces, esto implica un diálogo más serio, más centrado en evidencias, más profundo sobre las problemáticas de género, que no solamente deben ser abordadas del lugar del derecho, sino también de la psicopatología subyacente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, el año Acuerdo, inclusive, acuerdo con lo que decís, Humberto, porque tuve la oportunidad de escuchar una ponencia de salud mental en Suecia, y justamente dicen esto, de que hace unos pocos años eran pocos los chicos y adolescentes que pedían un cambio de sexo, y que ha aumentado exponencialmente como el COVID, más o menos. Así que bueno, yo lo veo con una proyección de futuro, por eso te dije que sí, acuerdo totalmente con vos. Es muy global y ese problema, pero viene porque lo he recibido en mi consultorio, cada vez más. Eso es lo que me parece, que también hay cosas actuales, y hay cosas que podemos llegar a empezar a pensar, como bien dijimos, de poder investigar. Esto nomás. Sí, ahora el año que viene Coral Susel tiene todo un equipo formado y es uno de los temas que tenemos proyectados para un Ateneo, porque da muchísima cosa para hablar. Esto lo hemos hablado el otro día con Susana, como dentro por ahí de trastornos psicóticos se dan cuestiones de género, también sobre cuestiones sociales en relación a la pandemia, cuestiones de identificación hoy por hoy de los adolescentes con otros chicos de la escuela en relación a lo binario y demás. O sea, hay múltiples factores que hay que analizar con mucho detenimiento y mucha seriedad, como dice también acá Graciela, que está escribiendo algo relacionado a esto. Bueno, doctor Yunes, no sé si... Yo te quiero decir, Marcia, que otra de las dificultades, Humberto, que hay, es que los profesionales no quieren, muchos de ellos no quieren rotular al paciente, porque ellos dicen que hacer un diagnóstico es rotular, y de alguna manera no darle la esperanza de poder ver cuál es el cuadro a través de su desarrollo. Entonces no dicen, por eso dicen psicosis inespecífica. No vas a ver a nadie que te diga esquizofrenia. O sea, esto lo he visto desde hace rato con el tema, porque los sistémicos no lo aceptan a la rotulación, y creo que los lacanianos tampoco. Bueno, igual, por eso desde la psiquiatría es importante esto que decía Humberto, de poder precisar relaciones en función a los diagnósticos y a los tratamientos farmacológicos en los distintos estamentos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para poder instruir con los lugares donde nosotros trabajamos más, con patología grave, sobre todos estos temas, ¿no? Lo que quería decir es que conozco perfectamente, no sabía de los sistémicos, pero sí conozco la posición de los lacanianos con respecto a la no categorización diagnóstica. Yo estoy totalmente en contra de esta afirmación, a pesar de que soy consciente que durante el proceso infanto-juvenil la personalidad está en desarrollo, y por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de afirmar un diagnóstico. Pero yo tuve la suerte de formarme con Paulina Kember, y Paulina decía que a los 3 años ella ya podía identificar claramente un trastorno de personalidad. A los 3, cuando el manual de SM dice a los 18. Entonces, en realidad nosotros sabemos, por características del juego, por características de la personalidad, por características de las formas de relacionarse, de las formas de establecer relaciones interpersonales, de la regulación emocional, etcétera, cuando una persona puede llegar a tener algún problema en el campo de la salud mental. A mí me parece que no establecer categorías diagnósticas es un error, y lo digo como psicoanalista. Uno no puede decir, como decía Freud,
que el psicoanálisis transcurre y el diagnóstico se hace a posteriori del tratamiento. Eso es un disparate. Y Freud se equivocó. Si estuviese vivo, lo discutiría con él y le diría que está equivocado, que hoy yo tengo que hacer un diagnóstico previo a la iniciación del tratamiento, porque no es lo mismo un tratamiento psicoterapéutico para un psicótico, para un trastorno de la personalidad, que para un paciente neurótico. Hay estrategias de abordaje diferentes, inclusive en el campo de la psicoterapia. Entonces, si Freud dijo eso, se lo discuto. Y además, la ciencia, uno puede decir algo hace 100 años atrás y después se puede refutar 100 años después o 20 años después. Entonces no hay ninguna afirmación categórica solamente en la Biblia o en los libros sagrados del Corán o en los libros de cualquier religión, si quieren, en el primer testamento de la Torá, qué sé yo, no sé, ahí es donde hay afirmaciones categóricas que son irrefutables. En la ciencia. Pero son cuestiones de fe, Humberto. Todo. Cuestiones de fe. Y en nuestras especialidades también hay cuestiones de fe. Bueno, pero los que pensamos que la salud debe ser abordada de una perspectiva científica, no de una perspectiva de fe, no coincidimos. Yo no coincido con esas afirmaciones. Eso es una afirmación que lo único que hace es retrasar el diagnóstico, no hacer una intervención terapéutica adecuada, no intervenir psicofarmacológicamente en el momento oportuno y conducir una psicoterapia inapropiadamente por no haber hecho un diagnóstico apropiado. Todo eso lleva a un mal camino. Sí, perfecto. Todos hemos sufrido esto, ¿no? Me acuerdo la época de Melanie Klein también, con los objetos parciales y los aparatos genitales volando, que yo venía de la provincia y decía, por no haber estado en la capital, no sabía de esto, callado, porque no podía discutir a los que sabían. Es lo mismo que los sistémicos, por ejemplo, Andolfi en Roma, decía, el paciente tiene en la pierna enferma, es responsabilidad del paciente, no del médico. Y en su hospital, en su sanatorio, se tiraban por la ventana y se mataban. Y ellos decían que, bueno, que era una decisión del paciente, cosa que a mí me horrorizaba desde la perspectiva médica de no hacer nada por ayudar a este paciente. Y bueno, todo eso lo hemos vivido y si lo discutíamos éramos vistos como malas personas. O sea, no. Ya, yo lo que pienso es que cualquier teoría científica que es totalizadora, que es hegemónica, está desvirtuándose del camino de la ciencia y corre el riesgo de entrar en las categorías de fe. Entonces desconfío de todas las teorías kleinianas, lacanianas, en este caso lo que decís de Andolfi, que sean totalizadoras, inclusive las que vienen de las que venían de Rusia, de la Unión Soviética. Todas las teorías sociales, psicológicas, inclusive neurobiológicas, que son totalizadoras, están alejadas del campo de la ciencia. Tienen otra expectativa, que es la de crear seguidores. Yo desconfío, siempre digo, yo no soy ni freudiano, ni lacaniano, ni bioiniano, ni kleiniano. Yo soy una persona que trabaja en el campo de la salud mental, que es psiquiatra y que es psicoanalista. Si yo digo que soy kleiniano, me voy a poner en contra de los lacanianos, en contra de los bioinianos, en contra de los winnicottianos, en contra de los freudianos. No me interesan las teorías que abogan por los hombres, porque ahí nos parecemos a la teoría del arte. Cuando alguien sigue la escuela de Picasso o la escuela de Dalí. No, a mí no me importan las escuelas de los nombres de las personas que crean teorías. Son teorías, las pongo en discusión, tomo las que me sirven, las pongo en discusión, y si no sirven, no sirven, por más que vengan de Freud. Por eso Paulina Kember estuvo en nuestro hospital y dijo, ustedes están haciendo una maravilla. Era una persona excelente, muy afectuosa, y había venido con la doctora Sam, ¿no? Con la Musac,
Sí, con Pony Musacchio. En realidad sí, Paulina y Otto vinieron, bueno, yo los traje en el 98 a la Argentina y tuve la suerte de ser amigo, sigo siendo amigo personal de Otto. Yo he vivido en la casa de Otto y de Paulina, y Claudia, mi mujer, bueno, te acordás de ella seguramente, bueno, Claudia falleció hace 11 años, pero Claudia se formó directamente con Paulina, yo me formé en Hora de Juego, traduje el CPTI, el Children Play Therapy Instrument, de Paulina al castellano, así que tengo un enorme recuerdo con Paulina, porque era una persona apasionada por el trabajo en niños, y a mí me enseñó muchísimo, ella y Otto. Así que tengo... Maravilloso. Bueno, qué lindo con estos dos grandes, doctor. Si quiere cerramos, nos despedimos hasta el año que viene. Con sus palabras, doctor. Nos vemos nuevamente en abril. Gracias a todos por mi parte. Doctor, gracias Humberto. No sabes lo que te respeto. No sabes lo que te respeto. Admirable lo tuyo. Doctor, cierre, por favor. Bueno, yo quiero cerrar, dice la doctora Mouso, entre signos de pregunta, es en abril, y en abril comenzamos, ¿no? En abril comenzamos porque voy a ver la Sula Dinamarca el 15 de marzo, entonces no voy a estar en Buenos Aires. Así que vuelvo el 1 de abril y ya seguramente segunda semana de abril estamos comenzando. Bueno, volvé de Dinamarca. Yo voy a volver, seguro. No te quedes, no te quedes. Yo, pero ni pedo, no, perdón, yo nunca. Bueno, yo quiero agradecer como presidente honorario a todas las personas que intervinieron durante el año y dieron su corazón, su espíritu, su saber en estas conferencias. Y los veo a Fernando, los veo a Susana Mouso, a muchos. Y Humberto nos ayudó en este año mucho. Así que bueno, yo agradezco a todos los que han participado y han hecho muchas ponencias excelentes. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Esto no hubiera sido así sin el compromiso y la actividad de ustedes. Quiero un aplauso para la doctora Marcia Braille. Nos vemos. Te veo en Dinamarca. Nos vemos en abril. Nos vemos en abril, un beso a todos. Felices fiestas para todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Lo más lindo que me pasó este año. Nos vemos, chicos.